Buenas noches. Pónganse cómodos y prepárense para un viaje a los confines de nuestro cosmos. Imaginen una estrella. Está tan lejos que su luz tarda casi 1500 años en llegar hasta nosotros. Al igual que millones de otras estrellas, debería brillar con una luz constante y predecible, pero esta estrella se comporta de un modo diferente. Ella desaparece. Su brillo cae de forma súbita, caótica, y en una magnitud enorme, como si algo gigantesco y oscuro la estuviera eclipsando periódicamente. ¿Qué es esto? ¿Un error en los datos? ¿Un fenómeno natural desconocido? ¿O algo artificial? Hoy viajaremos a la estrella Kik 8462852, más conocida como la estrella de Tabi. Les prometo que al final de esta charla entenderán por qué este lejano punto de luz hizo que toda la comunidad científica contuviera la respiración y se tomara en serio la posibilidad de la existencia de megaestructuras extraterrestres. Esta historia parece ciencia ficción, pero está ocurriendo en realidad, justo ahora. Adentrémonos en este gran enigma del siglo XXI. Para entender la magnitud de esta rareza, necesitamos dar un paso atrás, hasta el año 2009. Fue entonces cuando la NASA lanzó el telescopio espacial Kepler. Su misión era simple y, a la vez, increíblemente ambiciosa: buscar exoplanetas, es decir, planetas fuera de nuestro sistema solar. Kepler no podía ver estos planetas directamente. En su lugar, utilizó el método de tránsito. Imaginen que están mirando una bombilla. Si una pequeña mosca pasa volando frente a ella, la luz se atenuará levemente por un instante. Kepler hizo lo mismo, pero con cientos de miles de estrellas al mismo tiempo. Durante años, observó ininterrumpidamente la misma sección del cielo en la constelación de Cygnus, el Cisne, midiendo las más mínimas fluctuaciones en el brillo de las estrellas. Cuando un planeta pasa por delante de su estrella, bloquea una parte diminuta de su luz, y el telescopio registra esta caída de brillo periódica y predecible. Así fueron descubiertos miles de nuevos mundos. Pero Kepler recopiló tal cantidad de datos que los científicos no podían procesarlos a tiempo. Por eso, se lanzó un proyecto de ciencia ciudadana llamado Planet Hunters, los cazadores de planetas. Cualquiera podía entrar en la web, mirar los gráficos de brillo estelar, las curvas de luz, y ayudar a encontrar esos descensos que pudieran indicar la presencia de planetas. Y así fue como, entre cientos de miles de gráficos normales y aburridos, un grupo de voluntarios se topó con algo imposible. Una estrella cuyo gráfico de brillo no se parecía a nada visto hasta entonces. Esta era nuestra protagonista, la estrella de Tabi. Viajemos al momento exacto en que una tarde de trabajo para los voluntarios del proyecto Cazadores de Planetas se convirtió en el prólogo de uno de los mayores enigmas astronómicos de la ciencia moderna. Imaginen el software. Miles de gráficos desfilando en la pantalla. El eje X representa el tiempo, el eje Y, el brillo de la estrella. La mayoría son simplemente líneas rectas con algo de ruido. De repente, ven una caída de luz limpia, simétrica, con forma de U, que se repite a intervalos exactos. Es la señal inequívoca de un planeta. Pero el gráfico de la estrella Kik 8462852 era totalmente distinto. Era caótico, salvaje. Mostraba caídas de brillo asimétricas e irregulares que no seguían ningún patrón temporal. Es decir, sin periodicidad. Lo más asombroso era la profundidad de estas caídas. Cuando Júpiter, el gigante de nuestro sistema, transita frente a una estrella parecida al Sol, apenas bloquea un 1% de la luz. Es una caída casi insignificante, pero en la estrella de Tabi, el brillo se desplomaba un 15% y en una ocasión llegó hasta el 22%. Para entender la magnitud, para oscurecer un 22% de la luz de una estrella similar al Sol, el objeto debería tener un área superficial 1000 veces superior a la de Júpiter. Definitivamente no era un planeta.
y tampoco podía ser una estrella compañera, pues eso se habría detectado con suma facilidad. Los voluntarios empezaron a debatir sobre este extraño objeto en los foros online, atrayendo la atención de astrónomos profesionales. Una de ellas fue Tabeta Boyajian, una postdoctorada de la Universidad de Yale, en cuyo honor la estrella sería bautizada como la Estrella de Tabi. Al principio, Tabeta, como muchos otros, se mostró escéptica. Seguramente era un fallo en los datos, un artefacto del instrumento. Al fin y al cabo, el telescopio Kepler es un aparato complejo, y los errores son frecuentes. Pero después de revisar a fondo la calibración y el funcionamiento del telescopio, la conclusión fue ineludible. Los datos eran correctos. La estrella se comportaba de forma extraña. No era un error, era la realidad. Y esta realidad no encajaba en absolutamente ningún modelo astrofísico conocido. La comunidad científica se encontró en un callejón sin salida. Algo inmenso, oscuro y de forma irregular estaba orbitando una estrella lejana, y nadie tenía la más mínima idea de qué se trataba. Ese fue el comienzo de una investigación larga y apasionante. Una vez superado el shock inicial por la confirmación de los datos, los científicos empezaron a barajar posibles explicaciones naturales. La primera que viene a la mente es el disco protoplanetario. Quizá la estrella de Tabi era una estrella muy joven, todavía rodeada de restos de gas y polvo, a partir de los cuales se están formando planetas. En estos discos podría haber densos grumos de material que, al girar, causarían las caídas de brillo. Esta hipótesis parecía lógica, pero tenía un problema fatal. Las estrellas jóvenes rodeadas de discos de polvo emiten una enorme cantidad de radiación en el rango infrarrojo. El polvo absorbe la luz de la estrella, se calienta y comienza a brillar por sí mismo, pero en longitudes de onda más largas. Es como el asfalto caliente en un día de verano. No se ve la luz solar absorbida, pero se siente el calor que irradia. Los astrónomos apuntaron telescopios infrarrojos hacia la estrella de Tabi, como el Spitzer y el WISE, y no detectaron ningún exceso de emisión infrarroja. La estrella estaba completamente limpia en ese rango. Esto significaba que no había una cantidad significativa de polvo caliente a su alrededor. La hipótesis del disco protoplanetario juvenil quedó descartada. Bien, si no es un disco, ¿podrían ser las consecuencias de una catástrofe cósmica reciente? Por ejemplo, la colisión de dos planetas. Un evento así podría haber lanzado a la órbita una gigantesca nube de escombros y polvo que bloquearía la luz. Esta idea también resultaba atractiva. Explicaría la gran área del material oscurecedor y su forma irregular. Sin embargo, aquí también nos esperaba la decepción. Según los cálculos, una nube de escombros de ese tipo no podría mantenerse estable durante mucho tiempo. La gravedad de la estrella y la presión de su luz la habrían dispersado rápidamente. Además, el polvo fino que inevitablemente se formaría en una colisión de esa magnitud, de nuevo, generaría un exceso infrarrojo que no estamos observando. Para explicar las observaciones de largo recorrido del Kepler, que abarcaron 4 años, se habría necesitado una colisión increíblemente masiva y reciente, cuyas huellas serían visibles. Pero no lo eran. Cada intento de hallar una explicación simple y natural chocaba con contradicciones insuperables respecto a los datos observados. El misterio se hacía cada vez más profundo. El material que giraba alrededor de la estrella era frío, lo que excluía la mayoría de los escenarios de polvo, y sin embargo, ocupaba una superficie gigantesca. A los científicos se les acababan las ideas, y fue en ese preciso momento cuando entró en escena la hipótesis más audaz y provocadora de todas. Cuando los modelos astrofísicos estándar llegan a un punto muerto, a veces la clave está en pensar de forma disruptiva. Este fue precisamente el enfoque del astrónomo Jason Wright, de la Universidad Estatal de Pensilvania. Él y sus colegas revisaban los datos del telescopio Kepler con un objetivo radicalmente distinto.
la búsqueda de tecnofirmas, es decir, señales claras de actividad de civilizaciones extraterrestres. Y al analizar la curva de luz de la estrella de Tabi, se dieron cuenta de que se parecía sorprendentemente a lo que cabría esperar de una megaestructura alienígena. Así nació la teoría más famosa asociada a este astro. La hipótesis sugiere que una civilización altamente desarrollada, al alcanzar un cierto umbral tecnológico, inevitablemente enfrentará una crisis energética. Sus necesidades crecerían de manera exponencial, haciendo que la energía de su planeta de origen resultara insuficiente. El paso lógico sería empezar a aprovechar directamente la energía de su estrella. Ya en la década de los 60, el físico Freeman Dyson postuló que tal civilización podría construir una estructura gigantesca alrededor de su Sol, diseñada para capturar la mayor parte de su radiación. Esto podría materializarse como una esfera sólida, conocida como la esfera de Dyson, o, lo que es más viable desde el punto de vista ingenieril, una inmensa cantidad de satélites y colectores individuales, orbitando a diferentes alturas. El llamado enjambre de Dyson. Precisamente un enjambre de este tipo, compuesto por miles de paneles gigantes, podría justificar las extrañas caídas de luminosidad de la estrella de Tabi. Las grandes estructuras individuales, o densas agrupaciones de colectores, al pasar frente al astro, generarían esas profundas y asimétricas disminuciones de brillo. La naturaleza caótica y la falta de periodicidad se explicarían por la compleja dinámica orbital de una multitud de objetos. Esta hipótesis, si bien parecía puramente fantástica, gozaba de una ventaja crucial. Explicaba de manera elegante las características clave de la curva de luz, ante las cuales las explicaciones naturales se quedaban cortas. Jason Wright publicó un artículo donde sugería prudentemente que la estrella de Tabi debía considerarse como una candidata prioritaria para la búsqueda de inteligencia extraterrestre. La noticia cayó como una bomba. Los titulares de periódicos y portales de noticias de todo el mundo se llenaron de referencias a la estrella alienígena. La historia trascendió las fronteras de la comunidad científica y capturó la imaginación de millones de personas. Fue uno de esos raros momentos en que científicos serios debatían con total convicción la posibilidad de haber encontrado rastros de actividad alienígena. La hipótesis de una megaestructura alienígena era, sin duda, fascinante. Pero en ciencia, las afirmaciones más extraordinarias exigen siempre la evidencia más sólida. Lo primero que había que hacer era poner a prueba esta teoría. El principal argumento en contra resultó ser el mismo que se usó para refutar la hipótesis del disco protoplanetario: la falta de radiación infrarroja. Cualquier estructura construida para recolectar energía, según las leyes de la termodinámica, no puede utilizar el 100% de esa energía. Una parte inevitablemente se disipará en forma de calor. Un gigantesco enjambre de Dyson que absorbiera hasta un 20% de la luz de la estrella debería haberse calentado, convirtiéndose en una poderosísima fuente de radiación infrarroja. Brillaría en el rango infrarrojo incluso más que la propia estrella. Sin embargo, como ya sabemos, las observaciones no revelaron nada parecido. Esto supuso un golpe demoledor para la teoría. Los defensores de la hipótesis intentaron encontrar vías de escape. Por ejemplo, sugirieron que la civilización podría haber aprendido a deshacerse del exceso de calor mediante métodos que nos son desconocidos, violando así las leyes de la física. Pero esto sacaba la discusión del ámbito de la ciencia para llevarla directamente al terreno de la pura fantasía. O tal vez, la megaestructura estaba aún en proceso de construcción, con la mayoría de sus elementos muy fríos y sin irradiar calor. Pero ni siquiera esto resolvía el problema por completo. Fue entonces cuando entró en acción el Instituto SETI, la organización dedicada a la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Si una civilización avanzada existía realmente alrededor de la estrella de Tabi, lo más probable es que utilizara radiocomunicaciones.
Los científicos apuntaron hacia la estrella con potentísimos radiotelescopios, como el de Green Bank y el Array de Allen, y comenzaron a escuchar el éter en busca de señales artificiales. Escanearon millones de canales de radio, con la esperanza de captar algo, ya fuera un mensaje intencionado o una fuga accidental de sus propias transmisiones locales. El resultado fue predecible: un silencio absoluto. No se detectó ninguna señal que pudiera distinguirse del ruido cósmico natural. Por supuesto, esto no prueba la ausencia de una civilización. Podrían estar utilizando otros métodos de comunicación, como láseres, o simplemente guardar silencio. Pero la ausencia tanto de una firma térmica como radioeléctrica hizo que la hipótesis de la megaestructura fuera extremadamente improbable. Se mantuvo como una idea hermosa y sugerente, capaz de despertar la imaginación. Pero los datos científicos estaban en su contra. La investigación tuvo que volver a centrarse en la búsqueda de explicaciones naturales, por muy exóticas que éstas fueran. Una vez que el fervor por los extraterrestres se disipó, los astrónomos retomaron ideas más plausibles y terrenales, aunque no por ello menos ambiciosas o complejas. Una de las principales hipótesis naturales que surgió fue la teoría de un enjambre de cometas gigante. Los cometas son, básicamente, grandes bolas de nieve sucias, compuestas de hielo, rocas y polvo. Al acercarse a una estrella, el calor provoca que el hielo se evapore, creando una enorme nube de gas y polvo alrededor del cometa, llamada coma, además de su famosa cola. Lo crucial aquí es que los cometas y sus colas están hechos principalmente de material frío, el cual no emite mucha radiación en el rango infrarrojo. Esto resolvía el principal problema que enfrentaban otras teorías. Entonces, ¿qué pasaría si orbitando la estrella de Tabby no hubiera solo uno o dos, sino un enjambre gigantesco de miles o incluso millones de cometas? Si un grupo tan denso de cometas pasara entre nosotros y la estrella, realmente podría bloquear una porción significativa de la luz. Y dado que los cometas tienen formas irregulares y están rodeados por esas nubes de gas y polvo, esto podría explicar la forma asimétrica y caótica de las caídas de brillo. Esta hipótesis, propuesta por la propia Tabeta Boyajian y su equipo en su primer artículo científico, parecía bastante plausible. Pero, incluso esta, tenía sus propias complicaciones. Primero, la escala. Para explicar una caída de brillo del 22%, se necesitaría un enjambre de cometas de proporciones verdaderamente colosales. Sería algo así como el tránsito de toda la nube de Oort, pero mucho más denso. ¿De dónde podría haber surgido semejante enjambre? Quizás una perturbación gravitacional causada por otra estrella que pasaba cerca habría desalojado una enorme cantidad de cometas de sus órbitas lejanas, dirigiéndolos hacia el centro del sistema. Un evento así es teóricamente posible, pero tendría que ser extremadamente raro. En segundo lugar, el problema de la sincronización. Para crear una única y gran caída de brillo, todos estos cometas tendrían que moverse en órbitas elípticas muy similares y alargadas, llegando a la estrella casi simultáneamente. Mantener un grupo tan compacto durante mucho tiempo es muy complicado. Las interacciones gravitatorias los dispersarían rápidamente en diferentes trayectorias. A pesar de estas dificultades, la hipótesis de los cometas se mantuvo durante mucho tiempo como una de las más populares. Explicaba bien la ausencia de calor y la forma irregular de los oscurecimientos. Requería algunas coincidencias altamente improbables, pero en el espacio, a veces ocurren cosas improbables. Los científicos continuaron observando la estrella, con la esperanza de encontrar nuevos datos que pudieran confirmar o refutar esta teoría, que era elegante, aunque todavía no del todo convincente. Mientras los científicos debatían sobre cometas y megaestructuras, emergieron nuevos datos, aún más desconcertantes. El astrónomo Bradley Schaeffer decidió investigar si la estrella de Tabby ya se había comportado de manera extraña en el pasado. Recurrió a los archivos del observatorio de Harvard,
donde se conservan placas fotográficas de vidrio con imágenes del cielo estrellado desde finales del siglo XIX. Analizar estos datos antiguos, no digitalizados, es un trabajo meticuloso, pero lo que descubrió provocó una nueva conmoción. El análisis reveló que, durante los 100 años transcurridos entre 1890 y 1989, la estrella de Tabi había estado perdiendo brillo de manera gradual y constante. El descenso total alcanzó alrededor de un 20%. Esto era algo completamente inédito. Una cosa eran las caídas de brillo abruptas y cortas registradas por el telescopio Kepler, y otra muy distinta era este lento y secular desvanecimiento. Este hallazgo puso en entredicho prácticamente todas las teorías existentes. Un enjambre gigante de cometas no podía explicar un cambio tan prolongado y gradual. Los cometas o habrían pasado de largo o habrían caído sobre la estrella. No podrían haber permanecido 100 años en órbita bloqueando progresivamente cada vez más luz. La hipótesis de la colisión planetaria tampoco funcionaba. La nube de escombros se habría dispersado hace mucho tiempo. E incluso la megaestructura alienígena se enfrentaba a dificultades. Habría que suponer que una civilización comenzó una construcción masiva hace 100 años, y que nosotros estamos viendo cómo cierran su estrella poco a poco con nuevos paneles. Esto parecía una coincidencia demasiado grande. El trabajo de Schaefer desató un acalorado debate en la comunidad científica. Algunos críticos señalaron que trabajar con placas fotográficas antiguas era extremadamente difícil, y que los cambios en telescopios, emulsiones y métodos de procesamiento a lo largo de 100 años podrían haber generado un falso efecto de oscurecimiento gradual. Sin embargo, análisis posteriores y más precisos, utilizando datos digitales de otros telescopios tomados ya en el siglo XXI, lo confirmaron. La estrella, efectivamente, sigue atenuándose. Además de la tendencia secular, la estrella perdió aproximadamente un 3% más de brillo durante los 4 años de observación del Kepler. Así pues, el misterio se había duplicado. Por un lado, teníamos caídas de brillo rápidas, profundas y caóticas. Y por otro, un descenso de brillo lento y casi lineal que abarcaba al menos un siglo. Cualquier teoría exitosa debía ser capaz de explicar estos dos fenómenos a la vez. Esto hacía que la tarea fuera prácticamente imposible y obligaba a los científicos a buscar ideas aún más exóticas y poco convencionales. A raíz de los datos sobre el oscurecimiento a largo plazo, o secular, la atención de los investigadores se dirigió hacia el polvo, pero no el que orbita la estrella, sino el que se encuentra entre nosotros y ella. La idea del polvo interestelar fue una de las primeras en considerarse, pero fue rápidamente descartada. ¿Por qué? Porque una nube normal de polvo interestelar no podría explicar las caídas rápidas y abruptas que observó el telescopio Kepler. Una nube así sería enorme y dispersa, y su paso frente a la estrella causaría un cambio de brillo muy gradual y lento. Sin embargo, los nuevos datos obligaron a volver a esta idea y a replantearla. ¿Y si el polvo no fuera común? ¿Y si tuviera una estructura compleja y grumosa? Imaginen no una neblina uniforme, sino algo parecido a un queso suizo o una esponja, con densos cúmulos y vacíos. Si una nube tan heterogénea estuviera a la deriva en el espacio entre nosotros y la estrella Tabi, su movimiento podría explicar ambos tipos de oscurecimiento. La lenta caída de brillo a largo plazo sería el resultado de todo nuestro sistema solar, y la estrella Tabi entrando gradualmente en una región más densa de esa nube. Y las caídas rápidas y abruptas serían el resultado de cúmulos individuales, muy densos y compactos, pasando frente a la estrella. Esta hipótesis, conocida como el modelo del polvo interestelar grumoso, resolvía elegantemente muchos problemas. No requería material en órbita alrededor de la propia estrella, lo que eliminaba la pregunta sobre la falta de emisión infrarroja. El polvo en el espacio interestelar es extremadamente frío. También podía explicar tanto la tendencia a largo plazo
como los eventos a corto plazo. Pero, como todas las otras teorías, tenía sus puntos débiles. En primer lugar, tendríamos que tener muchísima suerte para que justo en nuestra línea de visión hacia esta estrella concreta se encontrara una nube de polvo tan inusual y compleja. En segundo lugar, la velocidad de movimiento de dicha nube tendría que estar ajustada con gran precisión para coincidir con el patrón observado. En tercer lugar, persistía la pregunta sobre la naturaleza misma del polvo. El polvo interestelar común se compone de partículas muy pequeñas, del tamaño de partículas de humo. Este tipo de polvo absorbe y dispersa la luz azul con más intensidad que la roja. Esto significa que a medida que la estrella se oscureciera, debería volverse más roja. Este fenómeno se llama enrojecimiento interestelar y es bien conocido por los astrónomos. Los primeros análisis del color de la estrella Tabby durante los oscurecimientos no ofrecieron una respuesta concluyente, lo que dejó esta hipótesis en el limbo. Era uno de los mejores candidatos, pero aún carecía de la prueba definitiva. Mientras los teóricos se devanaban los sesos, los observadores no se quedaron de brazos cruzados. Una vez que la misión Kepler concluyó, la estrella de Tabby quedó fuera de su campo de visión. Se inició un preocupante periodo de calma. ¿Y si el fenómeno más interesante ya había pasado? ¿Habríamos perdido nuestra única oportunidad de resolver el misterio? Tabitha Boyajian y sus colegas entendieron que no podían permitirse perder de vista este objeto. Lanzaron una campaña de crowdfunding en Kickstarter para recaudar fondos, buscando establecer una monitorización constante de la estrella utilizando telescopios terrestres. La campaña fue un éxito rotundo, superando los $100,000. Esto les permitió reservar tiempo en la red global de telescopios de la Las Cumbres Observatory. Así, si la estrella volvía a atenuarse, astrónomos de todo el mundo estaban listos para apuntar inmediatamente sus instrumentos y estudiar el evento con todo lujo de detalles. Y la espera valió la pena. En mayo de 2017, tras casi 2 años de pausa, la estrella de Tabby comenzó a parpadear de nuevo. Había comenzado una nueva y ansiada caída de brillo. Los astrónomos bautizaron este evento como ELSI, por las siglas LC, Light Curve, o curva de luz. Por primera vez, los científicos tenían la oportunidad de observar el oscurecimiento en tiempo real, desplegando todo el arsenal de la astronomía moderna. Telescopios de todo el planeta convergieron en un único punto en la constelación del Cisne. Los científicos midieron no solo el brillo general, sino también la luminosidad, utilizando diferentes filtros de color: azul, rojo e infrarrojo. Y estas observaciones arrojaron resultados clave. Se estableció de forma inequívoca que la estrella no se atenuaba por igual en todos los colores. La luz azul era bloqueada significativamente más que la roja. La estrella, de hecho, se volvía más roja durante el oscurecimiento. Este efecto, como ya hemos comentado, es el signo clásico de la presencia de polvo. Este fue un descubrimiento crucial que prácticamente descartó la hipótesis de la megaestructura alienígena. Cualquier objeto sólido y opaco, ya sea un panel solar o una nave espacial, bloquearía todos los colores por igual. Los cometas, compuestos principalmente de hielo de agua, tampoco podían generar un efecto cromático tan marcado. Los datos apuntaban claramente a que el culpable era una nube de polvo compuesta por partículas de menos de 1 micrón de tamaño. Fue un gran avance. Aunque el enigma no estaba resuelto del todo, el círculo de sospechosos se había reducido drásticamente. Ahora, la pregunta principal ya no era ¿qué es esto?, sino ¿de dónde procede este polvo y por qué se comporta de una manera tan extraña? Sabemos que es polvo. Pero ¿qué tipo de polvo es y dónde se encuentra exactamente? Nuevos datos sobre el enrojecimiento de la estrella durante los eventos de atenuación no solo han permitido a los científicos confirmar la naturaleza de polvo del objeto, sino también establecer ciertas restricciones sobre él. El hecho de que la luz azul sea bloqueada con más intensidad que la roja
indica que las partículas de polvo deben ser diminutas, de menos de 1 micrón de diámetro. Esto es mucho más pequeño que un grano de arena, por ejemplo. En realidad, se asemejan más a partículas de humo o de hollín. Además, el análisis de la curva de luz durante el evento ELSI y las atenuaciones posteriores reveló que la nube de polvo no es homogénea, sino que presenta una estructura compleja y filamentosa. Esto apoyó la hipótesis de que el material que causa el oscurecimiento tiene una naturaleza grumosa o en forma de grumos. Ahora tenemos un panorama más claro. Se ha formado una nube gigantesca y muy dispersa de polvo extremadamente fino, ya sea orbitando la estrella de Tabby o interponiéndose en nuestra línea de visión. Esta nube posee una estructura desigual y fragmentada. Este modelo se conoce como polvo circunestelar y, de hecho, sugiere que el polvo se encuentra orbitando la estrella y no en el espacio interestelar. Pero esto nos devuelve al viejo dilema. ¿Por qué este polvo no se calienta ni emite brillo en el rango infrarrojo? La respuesta podría residir en la geometría. Si el polvo no sigue una órbita circular, sino una órbita elíptica muy alargada o excéntrica, pasaría la mayor parte del tiempo muy lejos de la estrella, donde hace frío. Solo se acercaría a la estrella brevemente, causando el oscurecimiento, para luego volver a las frías profundidades del espacio. En ese corto periodo cerca de la estrella, no tiene tiempo suficiente para calentarse de forma significativa. Este modelo de polvo en órbita excéntrica se ha convertido en uno de los principales. Explica la naturaleza de las atenuaciones, el polvo, su irregularidad, la órbita alargada y la ausencia de radiación térmica. El polvo se mantiene frío casi siempre. No obstante, deja abierta la pregunta crucial. ¿De dónde procede este polvo? ¿Qué pudo haber creado una nube tan gigantesca y, lo que es más extraño, haberla colocado en una órbita tan peculiar? Los posibles escenarios incluyen la destrucción de un planeta o de un grupo de asteroides debido a las fuerzas de marea de la estrella, o bien, las consecuencias de una colisión entre dos cuerpos dentro del sistema. Sin embargo, ninguno de estos escenarios logra explicar por completo todos los detalles observados, incluida la caída secular de su brillo. El misterio de la estrella de Tabby se ha transformado. De la pregunta ¿qué es esto?, hemos pasado a cuestionarnos ¿cuál es el origen de este polvo? Y esta pregunta ha resultado ser igual de compleja. Profundicemos en uno de los escenarios más intrigantes que podría explicar el origen del misterioso polvo: la destrucción de exocometas. Ya hablamos de la hipótesis del enjambre de cometas, pero esta tiene un problema de escala. ¿Y si no se trata de un simple enjambre, sino de los restos de uno o varios cometas gigantes que se acercaron demasiado a la estrella y fueron desintegrados por su gravedad? Este fenómeno, conocido como disrupción tidal o destrucción por marea, es bien conocido por los astrónomos. Lo observamos en nuestro propio sistema solar, cuando el cometa Shoemaker-Levy 9 fue desmembrado por la gravedad de Júpiter en 1992, y cuyos fragmentos impactaron posteriormente contra el planeta gigante. Si un evento similar hubiera ocurrido cerca de la estrella de Tabby, podría haber creado una nube alargada de escombros, hielo y polvo, orbitando en una trayectoria muy excéntrica. Esta nube, al pasar frente a la estrella, causaría los oscurecimientos observados. Este modelo tiene varias ventajas. Primero, explica la órbita alargada del material, lo que a su vez resuelve el problema de la ausencia de exceso de radiación infrarroja. Segundo, puede explicar la compleja estructura de las curvas de luz. Los distintos fragmentos del cometa destruido bloquearían la luminosidad de diferentes maneras. Tercero, justifica la presencia de polvo fino, que se forma cuando el hielo se evapora por la acción de la luz estelar. Pero esta hipótesis también tiene sus inconvenientes. El principal problema es el oscurecimiento secular a largo plazo. Es difícil imaginar cómo un solo evento de disrupción tidal
podría llevar a una caída gradual del brillo a lo largo de 100 años. Con el tiempo, la nube de escombros debería haber caído sobre la estrella, o ser expulsada del sistema, o distribuirse de manera más uniforme a lo largo de la órbita, en lugar de seguir bloqueando cada vez más luz. Algunos científicos sugieren que podríamos estar observando las consecuencias no de uno, sino de una serie completa de tales destrucciones, o quizás un proceso en cascada muy complejo, donde los restos de un cometa chocan entre sí, creando nuevas oleadas de polvo. Esto hace que el modelo sea más complicado, pero también más flexible. Quizás estamos presenciando un periodo único en la vida de este sistema estelar, donde se está produciendo un intenso bombardeo a la estrella central por restos de cuerpos helados provenientes de sus confines. Es una imagen hermosa y dinámica, pero sigue siendo una hipótesis que requiere confirmación adicional. Las observaciones de la composición química del polvo durante futuros oscurecimientos podrían arrojar luz sobre esta cuestión. Si descubriéramos rastros de agua u otros compuestos volátiles en el espectro de la estrella, sería un fuerte argumento a favor de la naturaleza cometaria de este misterioso material. Volvamos a la idea del polvo, pero abordémosla desde otra perspectiva. ¿Qué pasaría si el polvo no viniera de fuera, como los cometas, sino que hubiera nacido dentro del propio sistema estelar a raíz de una catástrofe? Imaginemos dos planetas, o un planeta y un asteroide masivo, que orbitaron de forma estable durante millones de años. Pero, debido a perturbaciones gravitacionales, tal vez provocadas por una estrella compañera invisible, sus órbitas cambiaron y se cruzaron. Ocurrió entonces una colisión gigantesca. La energía de tal impacto sería colosal, capaz de desintegrar completamente ambos cuerpos, y lanzar a la órbita una cantidad ingente de escombros, desde grandes asteroides hasta el polvo más fino. Esta nube de restos, girando alrededor de la estrella, podría ser la causa de los oscurecimientos. Esta teoría, al igual que la de los cometas, tiene sus puntos fuertes. Explica fácilmente la enorme cantidad de material necesaria para bloquear el 22% de la luz. La colisión de dos planetas de tipo terrestre podría producir escombros más que suficientes. También explica la forma irregular de los oscurecimientos, ya que la nube de material sería inherentemente heterogénea al inicio. Sin embargo, aquí nos topamos nuevamente con problemas que ya nos resultan familiares. En primer lugar, el calor. Inmediatamente después del choque, los escombros estarían muy calientes y generarían una potente señal infrarroja que, con el tiempo, se iría atenuando. Nosotros no detectamos esta señal. Esto podría sortearse asumiendo que la colisión ocurrió hace mucho tiempo y que los restos ya se han enfriado. Pero esto nos lleva a la segunda objeción, la dinámica. Con el tiempo, la gravedad de la estrella y las colisiones mutuas deberían haber pulverizado los escombros más grandes en polvo fino. Además, la presión de la luz estelar y el viento estelar barrerían gradualmente este polvo fuera del sistema. La nube debería haberse dispersado. Para que se mantuviera durante un tiempo prolongado y causara los eventos que observamos hoy, se requerirían unas condiciones iniciales muy específicas. Además, al igual que la hipótesis de los cometas, el escenario de colisión planetaria explica mal el oscurecimiento secular. Puede explicar la aparición puntual de una gran cantidad de polvo, pero no su acumulación gradual en nuestra línea de visión durante 100 años. Quizás no estemos presenciando una única gran colisión, sino una serie de impactos menores dentro de un denso cinturón de asteroides. Una especie de reacción en cadena. Pero esto, de nuevo, complica el modelo y lo hace menos plausible. El escenario de la catástrofe planetaria sigue siendo una opción posible, pero no es la solución ideal. Como los demás, explica una parte del enigma, pero deja sin respuesta la otra. Vamos a considerar otra idea, bastante exótica, pero físicamente plausible. ¿Y si el problema no reside en algo que gira alrededor de la estrella, sino en la propia estrella?
La estrella de Tabby es de clase espectral F, lo que significa que es un poco más grande, caliente y brillante que nuestro Sol. Generalmente, este tipo de estrellas son bastante estables. Pero, ¿y si estamos lidiando con algún proceso desconocido que ocurre dentro de la estrella o en su superficie, y que es el causante de estas extrañas variaciones de brillo? Por ejemplo, algunos tipos de estrellas variables muestran ciclos complejos de actividad, pero ninguno de los modelos conocidos encaja con el comportamiento de la estrella de Tabby. Sus atenuaciones son demasiado profundas e irregulares. El astrónomo Brian Metzger y sus colegas propusieron un modelo interesante relacionado con el engullimiento de un planeta por parte de la estrella. Imaginemos que en este sistema existía un planeta en una órbita muy cercana que, poco a poco, fue acercándose en espiral hasta ser absorbido por la estrella. Un evento así podría haber incrementado temporalmente el brillo estelar, y luego, a medida que el material del planeta se asentaba y se mezclaba en el interior de la estrella, su luminosidad podría haber comenzado a decaer progresivamente. Esto podría, en teoría, explicar la atenuación secular. Pero ¿qué pasa con las caídas rápidas de brillo? El modelo sugiere que parte del material del planeta absorbido podría haber sido expulsado de vuelta a la órbita, formando una nube de polvo y gas. Sin embargo, este escenario requiere una coincidencia demasiado precisa de múltiples factores y no logra explicar del todo todos los detalles de la curva de luz. Otra hipótesis interna está vinculada a los campos magnéticos. Nuestro Sol tiene ciclos de actividad magnética que dan lugar a las manchas solares. Las manchas son regiones más frías y oscuras en la superficie, y cuando hay muchas, el brillo general del Sol disminuye ligeramente. ¿Y si la estrella de Tabby está experimentando procesos magnéticos extremos, creando gigantescas manchas estelares que llegan a cubrir hasta el 20% de su superficie? Esto explicaría la caída de luminosidad sin tener que recurrir a objetos externos. Pero esta idea se enfrenta a serias dificultades. En primer lugar, este tipo de manchas gigantescas jamás se han observado en estrellas de su clase. En segundo lugar, las manchas suelen estar asociadas a un campo magnético potente y a una actividad de rayos X intensa, algo que no se detecta en la estrella de Tabby. Y en tercer lugar, las manchas giran junto con la estrella, lo que debería producir señales periódicas, mientras que las atenuaciones de Tabby son caóticas. Por el momento, las hipótesis relacionadas con los procesos internos de la estrella parecen menos probables que las teorías sobre material circunestelar, pero no deben descartarse por completo. Quizás estamos presenciando un tipo de variabilidad estelar totalmente nuevo y desconocido hasta ahora. Entre las muchas teorías que manejamos, existen algunas que se sitúan justo en la frontera entre las explicaciones naturales y las artificiales. Un ejemplo de esto es la idea de la ingeniería estelar, pero enfocada no en la recolección de energía, sino en propósitos alternativos. Pensemos, por ejemplo, en la gestión de residuos. Una civilización avanzada que haya sobrevivido por millones de años inevitablemente se enfrentaría al problema de la acumulación de desechos, especialmente los radioactivos. Una de las maneras más eficaces, aunque tecnológicamente compleja, de deshacerse de ellos para siempre, sería arrojarlos directamente a su propia estrella. Para lograr esto, se utilizarían contenedores especializados o naves de transporte dedicadas a llevar estos desechos hasta el astro. Si esta civilización estuviera dedicada sistemáticamente a este reciclaje estelar, podríamos observar los tránsitos de estos flujos de transporte frente a la estrella. Esta hipótesis podría explicar algunas anomalías. Por ejemplo, si las naves contenedor fueran de diferente tamaño y siguieran trayectorias variadas, eso justificaría la irregularidad y la distinta profundidad de los oscurecimientos observados. Sin embargo, esta idea, al igual que la hipótesis de la esfera de Dyson, choca con la ausencia de cualquier otra señal. No hay rastros de transmisiones de radio, ni una firma de calor o rastro térmico,
proveniente de los motores de estas hipotéticas naves. Además, la escala del problema vuelve a ser asombrosa. Para bloquear el 22% de la luz de una estrella, se requeriría una flota de naves gigantescas, comparables en tamaño a pequeños planetas. ¿Por qué construir estructuras tan colosales solo para transportar desechos? Parece un exceso de ingeniería. Otra variante de una megaestructura deliberada no implicaría la recolección de energía, sino, por ejemplo, la creación de sombra. Quizás la civilización esté intentando proteger su planeta de la radiación excesiva de su estrella, que podría estar volviéndose demasiado brillante en cierta etapa de su evolución. Podrían haber construido un parasol gigantesco o una serie de pantallas orbitales. Esta idea también explica la presencia de grandes objetos opacos, pero, una vez más, se enfrenta a la falta de otras tecnofirmas y a la inmensidad de la escala necesaria. Estas hipótesis son fascinantes como experimentos mentales, pero carecen de confirmación observacional más allá de la curva de luz en sí misma. En ciencia, rige el principio de la navaja de Occam. No debemos invocar nuevas entidades si no hay una necesidad extrema. Y mientras exista alguna posibilidad de explicar el fenómeno a través de causas naturales, aunque sean extremadamente raras, la hipótesis de la inteligencia extraterrestre seguirá en un segundo plano. Es una idea hermosa y emocionante, sí, pero exige pruebas mucho más sólidas que un simple gráfico de brillo anómalo. En su intento por desentrañar el misterio, los astrónomos se propusieron verificar si la estrella de Tabby era realmente única o si existían otras estrellas parpadeantes similares en el cosmos. Si se trataba de un fenómeno raro pero natural, estadísticamente debería haber más ejemplos. Así comenzó una búsqueda masiva de análogos de la estrella de Tabby, utilizando datos de diversos telescopios. Los científicos diseñaron algoritmos especiales que filtraron las curvas de luz de millones de estrellas, en busca de descensos profundos e irregulares similares. Y sí, encontraron algunas, no muchas, apenas unas 2 docenas. Estos objetos fueron bautizados extraoficialmente como estrellas parpadeantes o atenuadoras. El estudio de estos análogos proporcionó información crucial. La mayoría resultó ser estrellas jóvenes, todavía envueltas en discos protoplanetarios. Su extraño comportamiento se explicaba por la presencia de densos cúmulos de gas y polvo dentro de estos discos. A diferencia de Tabby, estas estrellas mostraban un fuerte exceso de radiación infrarroja, lo que confirmaba la presencia del disco. Esto, a su vez, reafirmó que la estrella de Tabby no es una estrella joven. Sin embargo, entre los análogos encontrados había otros tipos de objetos. Por ejemplo, la estrella H-PI C2339, que también exhibía atenuaciones irregulares. Resultó ser un sistema binario donde una de las estrellas estaba rodeada por un disco que periódicamente eclipsaba a la otra. También se encontraron estrellas cuyo oscurecimiento era causado por el tránsito de un exoplaneta gigante, con un sistema de anillos colosal, superando con creces los de Saturno. Cada uno de estos descubrimientos fue interesante a su manera, pero ninguno de los objetos hallados era una réplica exacta de la estrella de Tabby. Todos presentaban o bien radiación infrarroja, o formaban parte de un sistema binario, o sus atenuaciones no eran tan profundas y caóticas. La búsqueda de análogos demostró que el universo alberga un auténtico zoo de mecanismos capaces de provocar extraños cambios en el brillo estelar. Sin embargo, también resaltó la singularidad de la estrella de Tabby. Ella seguía siendo única en su clase. Una estrella vieja y solitaria, sin indicios de disco de polvo, que exhibía atenuaciones tanto rápidas como seculares. Esto sugiere que estamos presenciando un fenómeno extremadamente raro que ocurre una vez cada millones de años, o que todavía nos falta comprender algo fundamental sobre la física estelar o el espacio circunestelar. La búsqueda continúa y quizás, algún día los datos de los telescopios revelen a su verdadero gemelo.
lo que finalmente nos ayudaría a resolver este rompecabezas cósmico. Durante mucho tiempo, uno de los mayores interrogantes sobre la estrella de Tabi fue si tenía un compañero estelar. En astronomía, muchas de las peculiaridades observadas en una estrella se explican por la existencia de un segundo cuerpo en el sistema. La influencia gravitacional de un compañero puede desestabilizar las órbitas de planetas o cometas, provocando catástrofes y generando nubes de polvo. ¿Sería posible que la estrella de Tabi tuviera un satélite más tenue, que simplemente no lográbamos detectar? Los astrónomos se embarcaron en búsquedas meticulosas. Para ello, utilizaron los telescopios más potentes, como el de la colmena Keck en Hawái, aplicando métodos de vanguardia como la óptica adaptativa, que permite compensar las distorsiones de la atmósfera terrestre y obtener imágenes increíblemente nítidas. Y afortunadamente, la búsqueda dio sus frutos. Se descubrió una tenue enana roja a una distancia aproximada de 885 unidades astronómicas de la estrella de Tabi. Dado que una unidad astronómica es la distancia entre la Tierra y el Sol, este compañero está extremadamente lejos, aproximadamente 20 veces más distante que Neptuno de nuestra propia estrella. Este hallazgo fue crucial. La existencia de un compañero, incluso a una distancia tan vasta, podría ser la llave para la solución. Su fuerza gravitacional podría, periódicamente, sacudir la nube de Oort de la estrella de Tabi, esa hipotética capa de cuerpos helados que se encuentra en los límites exteriores del sistema. Este sacudón podría dirigir un torrente de cometas hacia la estrella central, reforzando la hipótesis cometaria. Por fin, esta teoría tenía un mecanismo físico concreto. Sin embargo, las investigaciones posteriores moderaron rápidamente este entusiasmo inicial. En primer lugar, la distancia entre ambas estrellas es inmensa. Para que la gravedad de la enana roja tuviera un impacto significativo en las regiones interiores del sistema de Tabi, su órbita debería ser extremadamente particular. En segundo lugar, los modelos demostraron que, incluso si este compañero estuviera causando un chaparrón de cometas, tales eventos ocurrirían con muy poca frecuencia, tal vez una vez cada decenas o cientos de miles de años. Habríamos tenido que ser excepcionalmente afortunados para captar justo ese instante. Además, recordemos que la hipótesis cometaria aún no explica satisfactoriamente el oscurecimiento secular a largo plazo. Así, aunque el descubrimiento de la estrella compañera añadió una pieza importante al rompecabezas, no resultó ser la bala de plata que resolviera todas las incógnitas. Proporcionó un mecanismo factible para uno de los escenarios, pero no lo elevó a la categoría de verdad absoluta. El enigma persiste, pero ahora sabemos que la estrella de Tabi no está sola en su travesía galáctica, y su distante satélite podría ser el causante indirecto de los extraños fenómenos que seguimos observando. Volvamos al hecho más sólido que poseemos. La naturaleza del material que causa el oscurecimiento es el polvo. Lo sabemos gracias al llamado efecto de enrojecimiento estelar. Pero ¿qué pasa si este polvo no proviene de cometas ni de una colisión planetaria? Existe otra fuente menos evidente, la propia estrella. Ciertos tipos de estrellas, especialmente en las etapas finales de su evolución, pueden expulsar material de su superficie. Sin embargo, la estrella de Tabi es una estrella de secuencia principal, como nuestro Sol, y este comportamiento no es típico de ella. Pero existe un mecanismo más sutil. ¿Y si la estrella de Tabi poseyera un campo magnético potente, que interactuase con un disco de gas y polvo que no podemos observar directamente? Esta interacción podría generar estructuras complejas, conocidas como trampas de polvo, donde las partículas de polvo se acumulan en densos grumos o cúmulos. Estos cúmulos, al girar junto al disco, provocarían los oscurecimientos. La ventaja de este modelo es que podría explicar la estructura compleja y repetitiva, aunque no estrictamente periódica, de los eventos de atenuación. Sin embargo, requiere la existencia de un disco que no es visible en el rango infrarrojo.
Tal vez el disco esté compuesto por gas muy frío y contenga muy poco polvo, excepto en los puntos donde se acumula en estas trampas. Otra idea, aún más especulativa, está relacionada con los llamados planetas sin estrella, o vagabundos. Son mundos que han sido expulsados de sus sistemas originales y ahora deambulan por el espacio interestelar. ¿Qué pasaría si uno de estos planetas huérfanos, rodeado por una densa nube de polvo y escombros, quizás residuos de su expulsión, hubiera pasado accidentalmente entre nosotros y la estrella de Tabi? Este evento, sin duda extremadamente raro, podría explicar un único evento de oscurecimiento, largo y complejo. Pero no explica ni las caídas de brillo recurrentes registradas por Kepler, ni la disminución de luminosidad observada a lo largo de los años. Cada nueva hipótesis, al intentar resolver un problema, termina creando otro. Quizás la respuesta correcta no sea una única teoría, sino una combinación de varios factores. Por ejemplo, que la presencia de una estrella compañera haya provocado una lluvia de cometas, y que estos, al desintegrarse, crearan una nube de polvo que luego interactuara con el campo magnético de la estrella. Un modelo tan complejo y multicomponente podría explicar más detalles, pero es extremadamente difícil de verificar. Se vuelve demasiado flexible, fácil de ajustar a cualquier dato. La ciencia, sin embargo, aspira a explicaciones simples y elegantes. Y todavía no se ha encontrado esa explicación para la estrella de Tabi. Tras la confirmación en 2017 de que las atenuaciones se debían a la presencia de polvo, los científicos esperaron ansiosamente nuevos eventos para analizarlos con aún mayor detalle. Y la estrella de Tabi no se hizo esperar. Durante 2018 y los años posteriores, se registraron varias series adicionales de estas atenuaciones. Cada nuevo evento ayudó a refinar las propiedades de este enigmático polvo. Las observaciones confirmaron que las atenuaciones no son aleatorias, sino que ocurren en grupos, casi como temporadas. Se identificaron periodos de intensa actividad, con varias caídas de brillo consecutivas, seguidos de largos lapsos de calma. Esto podría sugerir que la nube de polvo no es homogénea, sino que está compuesta por varios fragmentos o aglomeraciones individuales que comparten una misma órbita. Cuando este grupo de fragmentos pasa frente a la estrella, presenciamos una temporada de atenuaciones. El análisis cromático durante estos nuevos eventos arrojó resultados aún más fascinantes. Se descubrió que no todo el polvo es idéntico. Algunas atenuaciones fueron causadas por nubes de partículas extremadamente finas, las cuales, como recordamos, bloquean la luz azul con mayor intensidad que la roja. Sin embargo, otras disminuciones de brillo resultaron ser grises, lo que implica que la luz era bloqueada de manera similar en todo el espectro de color. Esto sugiere que, en esos eventos, estábamos lidiando con partículas de polvo mucho más grandes, posiblemente de varios micrones o incluso superiores. Este hallazgo complicó todavía más el panorama. Ahora debemos dar cuenta de la existencia de al menos dos poblaciones de polvo distintas, una compuesta por partículas muy pequeñas y otra por partículas considerablemente más grandes. ¿Cuál es su origen? Podría ser que el polvo más fino provenga de la evaporación del hielo cometario bajo la luz estelar, mientras que las partículas mayores sean los escombros sólidos que quedaron tras la desintegración de dichos cometas. O quizá estemos presenciando distintas etapas evolutivas de la nube de polvo. Con el tiempo, las partículas grandes chocan entre sí, se fragmentan y se reducen a polvo más fino. Estos nuevos datos reforzaron la atractividad de la hipótesis puramente cometaria, puesto que ésta puede dar una explicación a la coexistencia de diferentes tipos de partículas. No obstante, el enigmático atenuamiento secular persiste. Ninguno de estos nuevos hallazgos ha ofrecido una respuesta simple a la pregunta de por qué la estrella se ha estado atenuando lentamente durante más de 100 años. El enigma de la estrella de Tabi se asemeja al de una cebolla. Al retirar una capa, descubrimos inmediatamente la siguiente.
que resulta ser aún más compleja. Cada nueva observación, aunque resuelve una duda, invariablemente nos plantea dos preguntas nuevas. Profundicemos en el aspecto más enigmático de esta historia, la atenuación secular, es decir, el descenso de brillo a lo largo de un siglo. Este fenómeno, identificado por Bradley Schaeffer, sigue siendo el punto más difícil de conciliar. Si esta atenuación es genuina, implica que la cantidad de material que obstruye la luz estelar se ha incrementado sin cesar durante al menos 100 años. ¿Cuál es la fuente de este material? Una de las hipótesis sugiere que no estamos observando una mera acumulación de polvo, sino un proceso intrínseco de la propia estrella. Podría, por ejemplo, estar atravesando un ciclo de actividad prolongado que cause un lento declive en su luminosidad. Sin embargo, carecemos de modelos que predigan un comportamiento así para una estrella de tipo F. Aún más, el análisis espectral no revela anomalías que sugieran procesos insólitos en sus profundidades. Ahora bien, si el polvo es el verdadero culpable, su fuente debe ser continua y sumamente prolífica. ¿Estaríamos presenciando la lenta desintegración de un planeta? Si un planeta se acercó demasiado y cruzó el llamado límite de Roche, las fuerzas de marea estelares habrían comenzado a desmembrarlo. Este mecanismo podría sostenerse por mucho tiempo, inyectando continuamente nuevos fragmentos y polvo en la órbita. No obstante, un escenario así debería generar una intensa emisión infrarroja proveniente del polvo calentado, una señal que, hasta ahora, no hemos detectado. Otra hipótesis nos retrotrae a la idea de la nube interestelar. ¿Y si no es una simple nube, sino la frontera entre dos regiones del medio interestelar de diferente densidad, y la estrella de Tabby está cruzando precisamente ese umbral? Si bien esta explicación parece elegante, exige una coincidencia demasiado improbable. ¿Por qué esta estrella en particular, a la que observamos con tanta atención, se encontraría en una posición tan única? Recientemente ha surgido una idea interesante, aunque inherentemente especulativa. ¿Qué pasaría si la estrella de Tabby no se hubiera tragado un planeta, sino a su propia compañera estelar en el pasado? Estos sucesos, conocidos como fusiones estelares, son conocidos en el cosmos. Una fusión resulta en una estrella única, más masiva, rodeada por un disco de material eyectado. Con el paso del tiempo, la estrella podría estabilizarse y el disco se enfriaría hasta volverse indetectable en el rango infrarrojo. Quizás la atenuación secular sea el eco prolongado de aquel antiguo cataclismo, mientras que las caídas rápidas se deberían al paso de densos cúmulos de material en este disco residual. Aunque esta teoría logra explicar muchos aspectos, sigue siendo puramente especulativa. La realidad es que, hasta la fecha, la comunidad científica carece de un consenso unificado sobre la causa de esta atenuación secular. Este fenómeno continúa siendo la laguna más grande en nuestra comprensión de este asombroso sistema. Ha llegado el momento de hacer un balance, de poner sobre la mesa todo lo que sabemos y lo que aún ignoramos sobre la famosa estrella de Tabby. ¿Qué podemos afirmar con seguridad? En primer lugar, la estrella muestra claramente dos tipos de comportamiento anómalo. Por un lado, caídas de brillo rápidas, irregulares y muy pronunciadas. Por otro, un descenso lento, que se prolonga en el tiempo, secular. En segundo lugar, sabemos que al menos esas caídas rápidas de brillo son causadas por el paso de una nube de polvo frente a la estrella. Esto se ha confirmado mediante el análisis del cambio de color de la luz estelar durante los oscurecimientos. En tercer lugar, la composición de este polvo es variada. Contamos con partículas muy finas que dispersan la luz azul, polvo fino, y otras más grandes que bloquean todos los colores por igual. En cuarto lugar, la estrella no posee una cantidad significativa de polvo caliente a su alrededor. Este hecho elimina escenarios como un disco protoplanetario joven o la colisión reciente de cuerpos planetarios. Y en quinto lugar,
Sabemos que la estrella tiene una compañera lejana, una enana roja. Hablemos ahora de lo que todavía no sabemos. La pregunta fundamental es, ¿cuál es el origen de este polvo? Ninguna de las hipótesis actuales, ya sea un enjambre de cometas, la destrucción de un planeta o los restos de una antigua fusión estelar, logra explicar todos los hechos observados de manera completa y sin contradicciones. El oscurecimiento secular, ese descenso de brillo a largo plazo, sigue siendo particularmente difícil de encajar. No sabemos si el polvo está orbitando la estrella, es decir, en el entorno circunestelar, o si se encuentra en el espacio interestelar, entre nosotros y ella. Aunque la mayoría de los datos apuntan a un origen cercano a la estrella, esta versión también presenta sus propias dificultades. No comprendemos la geometría exacta ni la dinámica de la nube de polvo. ¿Por qué tiene una estructura tan compleja y por qué los oscurecimientos parecen ocurrir por temporadas? Y por supuesto, no podemos descartar por completo las hipótesis más exóticas. Si bien la idea de una megaestructura alienígena parece sumamente improbable, dada la ausencia de calor residual y de señales de radio, algunos científicos nos recuerdan que no debe ser descartada hasta que encontremos una explicación natural totalmente convincente. La estrella de Tabi es el ejemplo perfecto de cómo funciona la ciencia. No es un compendio de respuestas definitivas, sino un proceso continuo de formulación de preguntas y búsqueda de pruebas. Esta estrella ha desafiado nuestras nociones preconcebidas sobre cómo deben comportarse los sistemas estelares, obligándonos a considerar las ideas más audaces e inesperadas. La investigación sigue en curso. Pero, ¿cuáles son los pasos concretos que planean dar los científicos para acercarse a desvelar el enigma de la estrella de Tabi? La monitorización continua sigue siendo el enfoque principal. Gracias al éxito de la campaña de micromecenazgo y al gran interés de los observatorios más importantes, la estrella permanece bajo vigilancia constante. Cada nuevo oscurecimiento representa una oportunidad invaluable para recolectar más datos. Los astrónomos planean emplear instrumentos más avanzados para analizar la luz de la estrella durante estos eventos. La espectroscopía de alta resolución es de vital importancia. Este método permite descomponer la luz de la estrella en los colores que la componen, igual que un prisma, y observar en ese espectro las líneas oscuras de absorción. Cuando una nube de polvo pasa frente a la estrella, el gas que podría estar asociado a ese polvo dejará en el espectro sus propias y únicas huellas dactilares. Si detectamos líneas que corresponden, por ejemplo, a vapor de agua u otras sustancias volátiles, esto se convertiría en un argumento poderosísimo a favor de la hipótesis cometaria. Por otro lado, si encontramos rastros de silicatos o metales, esto apuntará a la desintegración de un planeta rocoso o de asteroides. Otra línea de investigación fundamental es la polarimetría. La luz de una estrella generalmente no está polarizada, es decir, las ondas electromagnéticas vibran en todas las direcciones. Pero cuando esta luz se dispersa en las partículas de polvo, puede polarizarse parcialmente. Al medir el grado y la dirección de la polarización, podemos aprender mucho sobre la forma, el tamaño y la orientación de las partículas de polvo. Esto ayudará a construir un modelo más preciso de la misteriosa nube. Por supuesto, la búsqueda de tecnofirmas también continuará. Aunque las probabilidades son bajas, el Instituto SETI y otras organizaciones seguirán escuchando periódicamente a la estrella de Tabi en el rango de radio y óptico. Este es un caso en el que un resultado negativo sigue siendo un resultado, pero la esperanza de un descubrimiento del siglo siempre permanece. Y finalmente, los científicos continuarán buscando otras estrellas con un comportamiento similar. Con el lanzamiento de nuevos telescopios de rastreo, como el futuro observatorio Vera Rubin, que escaneará todo el cielo cada pocos días, tendremos la posibilidad de encontrar toda una población de estos objetos. Al estudiar sus propiedades comunes, podremos entender si la estrella de Tabi es una anomalía única o la representante de una nueva clase de fenómenos astronómicos que hasta ahora desconocíamos.
El futuro de la investigación promete ser fascinante. Pongámonos a fantasear un poco e imaginemos que pudiéramos enviar una sonda de exploración a la estrella de Tabi. Por supuesto, con la tecnología actual, un viaje así tomaría decenas de miles de años, pero sigue siendo un fascinante experimento mental. ¿Qué nos encontraríamos al aproximarnos a este enigmático sistema? Si la hipótesis cometaria fuera cierta, presenciaríamos un espectáculo de una escala inimaginable. Un enjambre gigantesco y alargado de miles de bloques de hielo, envueltos en comas nebulosas y arrastrando colas de gas y polvo. Este enjambre, fluyendo como un río a lo largo de su órbita, albergaría a la propia estrella en su parte más densa, la cual se ocultaría periódicamente tras los icebergs que pasasen. Sería una visión majestuosa y caótica, que nos recordaría el poder primigenio del cosmos. Si, en cambio, resultara verdadero el escenario de una catástrofe planetaria, el panorama sería distinto, mucho más sombrío. Veríamos una estrella rodeada por un anillo de escombros de todos los tamaños, desde asteroides gigantes, que alguna vez fueron fragmentos de la corteza de un planeta, hasta el polvo más fino. Sería un cementerio cósmico, un monumento a una antigua tragedia. La órbita estaría saturada de restos en colisión, generando nuevos destellos y nuevas nubes de polvo. Y si, en contra de todas las probabilidades, la hipótesis de la megaestructura fuera la correcta, al acercarnos al sistema, inicialmente no notaríamos nada. Pero luego, a medida que nos aproximáramos, siluetas oscuras y gigantescas comenzarían a perfilarse contra el fondo de la estrella. No serían objetos naturales, sino construcciones de formas geométricas perfectas, paneles inmensos, del tamaño de continentes, girando lentamente en sus órbitas para estar siempre orientados hacia la estrella. Entre ellas circularían flujos de tráfico, y en algún lugar, a la sombra de estos gigantes, en uno de sus planetas, existiría una civilización que habría resuelto uno de los problemas de ingeniería más complejos del universo. Este escenario es, por supuesto, el menos probable, pero es precisamente el que captura nuestra imaginación y nos obliga a escudriñar una y otra vez ese lejano punto de luz. La estrella de Tabi nos sirve como recordatorio de lo poco que sabemos aún sobre el universo. Nos demuestra que, más allá de nuestro confortable mundo, pueden existir fenómenos que ni siquiera podemos concebir. Y ahí radica la belleza principal de la ciencia, en esa búsqueda interminable de respuestas a las preguntas más complejas. La historia de la estrella de Tabi no es solo un emocionante misterio científico, sino también un ejemplo fascinante de cómo ha evolucionado la ciencia en el siglo XXI. Antes, los descubrimientos astronómicos eran territorio exclusivo de profesionales que trabajaban en grandes observatorios. Hoy, sin embargo, gracias al avance de la tecnología y el Internet, cualquiera puede aportar su grano de arena a la ciencia. De hecho, fueron científicos ciudadanos, los voluntarios del proyecto Cazadores de Planetas, quienes detectaron por primera vez el extraño comportamiento de esta estrella. No eran astrónomos profesionales, eran personas comunes, profesores, ingenieros, amas de casa, que dedicaban su tiempo libre a revisar datos, buscando algo inusual. Fue su curiosidad y atención al detalle lo que condujo a uno de los descubrimientos más intrigantes de las últimas décadas. Este caso demostró el inmenso poder de la colaboración masiva o crowdsourcing en la investigación. El ojo y el cerebro humanos siguen siendo excepcionalmente capaces de detectar anomalías y patrones que a menudo escapan a los algoritmos automatizados. Y la historia no termina aquí. Cuando los astrónomos profesionales necesitaron fondos para observaciones adicionales, no recurrieron a las subvenciones gubernamentales, sino que apelaron directamente al público a través de la plataforma Kickstarter. Miles de personas de todo el mundo apoyaron el proyecto, donando dinero para ayudar a desentrañar este misterio cósmico. Esto demuestra el enorme interés que la sociedad tiene por la ciencia fundamental, siempre que se presente de forma atractiva y accesible. La historia de la estrella de Tabi unió a la gente.
Científicos profesionales, astrónomos aficionados, programadores, escritores de ciencia ficción y curiosos de todo el mundo siguieron las noticias, debatieron teorías en foros y redes sociales e intercambiaron ideas. Esta estrella se convirtió en un fenómeno verdaderamente popular. Eliminó las barreras entre la ciencia y la sociedad, demostrando que los grandes descubrimientos se logran mediante el esfuerzo conjunto. Este es, quizás, uno de los legados más importantes de este enigma, independientemente de cuál sea su solución final. Ha inspirado a una nueva generación a interesarse por el cosmos y demostró que cualquiera de nosotros puede formar parte de la gran aventura de la búsqueda científica. Pongamos el foco en el aspecto psicológico de esta historia. ¿Por qué el enigma de la estrella de Tabby nos fascinó tanto? ¿Y por qué la noticia de la estrella alienígena se propagó por todo el mundo a una velocidad vertiginosa? La respuesta reside en nuestro arraigado deseo de no estar solos en el cosmos. La existencia de otras civilizaciones inteligentes es una idea que ha inquietado a la humanidad desde tiempos ancestrales. La encontramos reflejada en mitos, leyendas y, por supuesto, en la ciencia ficción. Pero hasta ese momento, no habíamos tenido un solo candidato real y observable que pudiera ser el hogar de una mente extraterrestre. La estrella de Tabby, por un breve lapso, nos ofreció esa esperanza tan anhelada. Transformó la pregunta abstracta, ¿estamos solos en el universo?, en una cuestión tangible. ¿Qué está ocurriendo exactamente allá, en la constelación del Cisne? No era solo otra foto borrosa de Marte o una señal de radio dudosa. Eran datos sólidos, verificados, provenientes de uno de los instrumentos científicos más fiables, y que, a primera vista, la explicación más sencilla era la actividad de una inteligencia. Esto despertó en muchas personas lo que podríamos llamar asombro cósmico, una mezcla de fascinación, curiosidad y un leve temor ante lo desconocido. Aunque los datos posteriores hicieron que la hipótesis alienígena fuera menos probable, el interés por la estrella no decayó. Y es que esta historia se demostró mucho más compleja e intrigante que un simple «sí, son alienígenas» o un «no, no lo son». Se convirtió en un fascinante misterio científico, donde cada pista encontraba una contrapista y cada revelación generaba un nuevo enigma. Nosotros, como espectadores, tuvimos la oportunidad de seguir en tiempo real el trabajo de los científicos, sus debates, sus momentos de lucidez, sus decepciones y sus nuevos hallazgos. Esto hizo que la ciencia se sintiera viva y, sobre todo, humana. Comprobamos que los científicos no tienen todas las respuestas, que también pueden equivocarse y proponer hipótesis audaces, incluso descabelladas. La estrella de Tabby satisfizo nuestra necesidad no solo de maravillarnos, sino también de conocer. Nos mostró la belleza del método científico y nos obligó a reflexionar sobre nuestro lugar en el cosmos. Y aunque al final la explicación resulte ser algún fenómeno exótico, pero totalmente natural, el viaje que hicimos para encontrar esa respuesta ya valió la pena. Analicemos el papel crucial que desempeña la estrella de Tabby dentro del contexto más amplio de la búsqueda de vida en el universo. Tradicionalmente, esta búsqueda, conocida como astrobiología, se ha centrado en la localización de planetas similares a la Tierra, dentro de las llamadas zonas habitables. Estas son regiones alrededor de las estrellas donde las condiciones permiten la existencia de agua líquida en la superficie planetaria. Buscamos biosignaturas, rastros químicos en las atmósferas de estos mundos que podrían indicar la presencia de vida, como el oxígeno o el metano. En esencia, es la búsqueda de una vida similar a la nuestra. El proyecto SETI, por su parte, busca tecnosignaturas, señales de radio de banda estrecha o pulsos de láser, que podrían ser mensajes de origen artificial. Este es un enfoque para encontrar vida inteligente, que activamente desea ser detectada. La estrella de Tabby, sin embargo, nos ha propuesto una tercera vía completamente novedosa. Nos obligó a considerar la búsqueda no de mensajes, sino de evidencias de la actividad de una civilización que no está intentando comunicarse,
sino simplemente llevando a cabo su vida. Esto se ha bautizado como la búsqueda de arqueología cósmica o megaestructuras de ingeniería estelar. En lugar de escuchar, ahora podemos observar y buscar anomalías que no se ajusten a los modelos naturales conocidos. Esto no se limita solo a las esferas de Dyson, sino a otras rarezas. Composiciones químicas inusuales en atmósferas planetarias que sugieren polución industrial. Iluminación artificial en el lado nocturno de un exoplaneta. O, por supuesto, tránsitos extraños como el observado en la estrella de Tabi. Este enfoque amplía significativamente nuestras posibilidades de éxito. Una civilización podría existir durante millones de años, pero su periodo de uso activo de radiofrecuencias podría ser extremadamente breve. Sin embargo, las huellas de su ingeniería, especialmente si alcanzan una escala planetaria o estelar, podrían perdurar por mucho más tiempo. La estrella de Tabi, incluso si finalmente resulta ser un fenómeno natural, ya ha cumplido su función. Se ha convertido en el catalizador de una nueva vertiente en la investigación SETI. Los científicos han comenzado a buscar anomalías similares de forma mucho más sistemática en los datos astronómicos existentes. Se han lanzado proyectos como VASCO, por sus siglas en inglés, Vanishing y Appearing Sources During a Century of Observations, cuyo objetivo es rastrear objetos que hayan aparecido o desaparecido en el firmamento durante los últimos 70 años. Es posible que en los archivos históricos se escondan otros objetos imposibles, que sencillamente pasaron desapercibidos. Así que, gracias a esta estrella distante y peculiar, nuestro arsenal de herramientas para la búsqueda de hermanos cósmicos se ha vuelto mucho más rico y diverso. Cuando hablamos de la estrella de Tabi, es crucial comprender la escala colosal a la que se desarrolla este fenómeno. La estrella se encuentra a unos 1470 años luz de distancia. Esto significa que la luz que analizamos hoy abandonó la estrella cuando la Tierra estaba inmersa en la época de la Alta Edad Media. Todo lo que observamos es un fantasma del pasado. Los eventos que causaron la caída de brillo, que el telescopio Kepler detectó entre 2011 y 2013, en realidad sucedieron en el siglo VI de nuestra era. Y el oscurecimiento secular que comenzó a finales del siglo XIX, en verdad, se inició alrededor del siglo V. Esto añade una impronta filosófica a toda la historia. Somos observadores pasivos de una película antiquísima. No podemos influir en los acontecimientos, ni hacer una pregunta y esperar una respuesta. Incluso si enviáramos un mensaje de radio a la estrella de Tabi a la velocidad de la luz, la respuesta, si existiera, nos llegaría solo dentro de 3000 años. Esta distancia también hace que muchas de las hipótesis sean aún más impresionantes. Imaginen la escala de una megaestructura alienígena visible desde una distancia de 1500 años luz. Debe ser algo verdaderamente ciclópeo, la creación de una civilización que ha logrado controlar la energía de su propia estrella. Lo mismo ocurre con los fenómenos naturales. Un enjambre de cometas capaz de bloquear el 22% de la luz estelar debe ser tan vasto y denso que resulta difícil de imaginar. Esto nos recuerda que en el cosmos operan escalas muy diferentes a las que estamos acostumbrados en la Tierra. Por otro lado, esta inmensa distancia es también una fuente de incertidumbre. Vemos la estrella como un simple punto de luz. No podemos distinguir los detalles, ni ver qué es exactamente lo que orbita a su alrededor. Toda nuestra información se reduce a fluctuaciones en el brillo general. Es como intentar comprender lo que sucede en una ciudad lejana durante la noche, mirando solo el parpadeo de sus luces. Podemos construir modelos y plantear hipótesis, pero siempre estaremos limitados por la falta de datos. Quizá la revelación final solo llegue cuando contemos con telescopios de nueva generación, capaces de crear imágenes directas de los discos que rodean a las estrellas, o de analizar la luz con una precisión hoy inalcanzable. Hasta entonces, la estrella de Tabi seguirá siendo para nosotros un espejismo hermoso y lejano, un símbolo de la inmensidad del cosmos
y de los límites de nuestro conocimiento. Regresemos del espacio profundo a la Tierra y veamos cómo esta historia influyó en la cultura. La estrella de Tabi trascendió rápidamente los límites de las revistas científicas para convertirse en un verdadero fenómeno de la cultura popular. Se convirtió en una fuente de inspiración para escritores de ciencia ficción, artistas, músicos y desarrolladores de videojuegos. Decenas de relatos y novelas surgieron a partir de esta enigmática estrella. En algunos, es el hogar de una antigua civilización constructora de esferas de Dyson. En otros, es el escenario de una catástrofe cósmica o un portal a otra dimensión. La estrella de Tabi se convirtió en un telón de fondo cómodo y reconocible para plasmar las ideas fantásticas más atrevidas, precisamente porque su historia real suena ya de por sí a ciencia ficción. En las artes visuales surgieron cuadros y obras digitales que intentan visualizar lo que podría esconderse. Los artistas han pintado gigantescos enjambres de cometas, que parecen serpientes cósmicas, planetas destruyéndose y, por supuesto, las majestuosas megaestructuras alienígenas, brillando con luces sobre el fondo de su estrella. Estas imágenes ayudaron a mucha gente a imaginar mejor la escala y la belleza de este fenómeno. Incluso en la música encontramos ecos de esta historia. Algunos músicos de electrónica y ambient crearon temas inspirados en el misterioso parpadeo de la estrella, tratando de transmitir con el sonido la sensación de soledad y enigma cósmico. Sin embargo, esta popularidad también tiene una cara menos amable. El espacio mediático se llenó de especulaciones, información no verificada y teorías francamente pseudocientíficas. La imagen de la estrella alienígena fue tan poderosa que mucha gente sigue convencida de que la existencia de una megaestructura ya está demostrada, ignorando todos los contraargumentos científicos. Esto demuestra la importancia de saber separar los hechos científicos de las hipótesis atractivas, pero no probadas, y la gran responsabilidad que tienen los científicos y los periodistas especializados en la correcta difusión de la información. No obstante, en general, la influencia cultural de la estrella de Tabi puede considerarse positiva. Despertó el interés por la astronomía en millones de personas, obligándolas a plantearse preguntas sobre el universo y nuestro lugar en él. Demostró que el cosmos real puede ser tan o más sorprendente y enigmático que el ficticio, y esa es, probablemente, su mayor contribución a nuestra cultura. Pero, preguntémonos algo. ¿Podríamos haber pasado por alto algo similar aquí, en nuestro propio sistema solar? Es cierto que un objeto del tamaño del que orbita la estrella de Tabi lo habríamos detectado hace muchísimo tiempo. Sin embargo, la historia de la astronomía está llena de ejemplos donde no hemos notado cosas obvias que teníamos justo delante. Pensemos, por ejemplo, en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, descubierto solo a principios del siglo XIX. Hasta entonces, nadie sospechaba la existencia de millones de rocas orbitando el Sol. O tomemos la nube de Oort, ese reservorio hipotético de cometas, en los confines más lejanos del sistema solar. Aún hoy, no ha sido observada directamente. Solo sabemos de su existencia por indicios indirectos, como las órbitas de los cometas de largo período. Es posible que también haya algo en nuestro sistema que aún no podemos ver. Por ejemplo, el hipotético noveno planeta, o planeta X. Ciertas anomalías en las órbitas de los objetos transneptunianos sugieren que, mucho más allá de Plutón, podría acechar un planeta del tamaño de Neptuno. Su búsqueda se ha extendido por años, aunque hasta ahora ha sido infructuosa. Si este planeta existe, su influencia gravitacional sobre los cometas de la nube de Oort podría, en el pasado o en el futuro, haber provocado o provocar lluvias de cometas, similares a las que quizás están ocurriendo alrededor de la estrella de Tabi. La historia de la estrella de Tabi nos enseña a prestar más atención a las anomalías. A veces, los descubrimientos más cruciales no residen en la confirmación de teorías existentes, sino en los datos que las contradicen.
Estas son las llamadas anomalías precursoras del cambio de paradigma. Cuando los astrónomos del siglo XIX notaron que la órbita de Urano se desviaba ligeramente de lo predicho, no descartaron esos datos como un simple error. Por el contrario, postularon que debía existir otro planeta más allá de Urano, y calcularon su posición. Así fue descubierto Neptuno. La estrella de Tabby es precisamente una anomalía similar, pero a una escala mucho mayor. No encaja con nuestros conocimientos actuales sobre la evolución estelar, ni con la dinámica de los sistemas planetarios. Y esto es algo bueno. Significa que nuestro conocimiento está incompleto, que aún nos queda mucho por descubrir. Es posible que la clave de la estrella de Tabby conduzca al descubrimiento de una nueva ley física o de un nuevo tipo de objeto astronómico. Y ese descubrimiento, a su vez, nos ayudará a comprender mejor tanto nuestro propio sistema solar, como los miles de millones de sistemas que pueblan nuestra galaxia. Cuando hablamos de la estrella de Tabby, solemos usar el término única. La pregunta es, ¿hasta qué punto es real esa singularidad? Estadísticamente, la Vía Láctea alberga cientos de miles de millones de estrellas. Incluso si el fenómeno que observamos se da solo en una estrella de cada millón, o de cada 1.000 millones, deberíamos tener miles, o incluso cientos de miles de estos objetos en la galaxia. ¿Por qué razón, entonces, solo hemos encontrado una? Una posible respuesta es que, sencillamente, no hemos buscado lo suficiente. El telescopio Kepler solo monitorizó un diminuto sector del firmamento, apenas una 400 parte de toda la esfera celeste. Solo tenía en su campo de visión unas 150.000 estrellas. Encontrar un objeto tan extraño en ese grupo ya es un golpe de suerte. Es posible que, si pudiéramos llevar a cabo un monitoreo igual de detallado y prolongado en todas las estrellas del cielo, descubriéramos muchas hermanas de la estrella de Tabby. Otra razón puede radicar en el factor temporal. Quizás la fase que está experimentando la estrella de Tabby es extremadamente breve en términos astronómicos. Pensemos que dura solo unos pocos miles de años. Una estrella existe durante miles de millones de años. Y pillarla justo en este periodo corto, pero turbulento, es una coincidencia muy rara. Si esto es así, en cualquier momento dado, la galaxia puede albergar muchas de estas estrellas, pero éstas se encienden y apagan en diferentes momentos, y a nosotros simplemente nos ha tocado ver una de ellas en fase activa. Es similar a observar un campo de luciérnagas por la noche. En cualquier momento dado, solo una pequeña fracción está encendida, aunque el número total de insectos sea inmenso. Este razonamiento nos inyecta optimismo. Con el lanzamiento de misiones nuevas y futuras de sondeo del cielo, como el satélite TESS o el ya mencionado Observatorio Vera Rubin, vamos a multiplicar significativamente nuestras posibilidades de encontrar objetos parecidos. Estos proyectos observarán millones de estrellas por todo el firmamento, y si encontramos al menos unas pocas docenas de estas estrellas parpadeantes, podremos estudiarlas como una clase completa de objetos. Podremos comparar sus propiedades, su edad, su masa, la presencia de compañeras o el tipo de oscurecimiento. Y entonces, quizás, la imagen general empezará a aclararse. Entenderemos qué tienen en común todas ellas y qué es una característica particular de cada una. Solo entonces, el misterio de la estrella de Tabby dejará de ser el secreto de un único objeto y se convertirá en la llave para comprender toda una nueva categoría de fenómenos en el universo. Regresemos a la hipótesis original, la que el equipo de Tabitha Boyajian publicó, la del enjambre de cometas. A pesar de sus muchas complicaciones, sigue siendo una de las candidatas más fuertes. Intentemos visualizar cómo podría funcionar exactamente esta hipótesis a la luz de la nueva evidencia. Tenemos la estrella de Tabby y su distante compañera, una enana roja. Supongamos que la órbita de esta compañera es extremadamente elíptica, y que una vez cada varias decenas de miles de años
pasa muy cerca de la nube de Oort de la estrella de Tabi. Esta perturbación gravitacional desvía millones de cometas de sus órbitas y los lanza hacia el sistema interior. No viajan juntos, sino que generan un flujo alargado y denso. Lo que estamos observando ahora es el tránsito de la sección central, la más densa, de este flujo. Esto resuelve la pregunta de por qué el fenómeno está ocurriendo precisamente en este momento. Las diferentes agrupaciones de cometas dentro de la corriente podrían seguir trayectorias ligeramente distintas, lo que a su vez explicaría los períodos o temporadas de atenuación. Cuando un grupo especialmente denso, compuesto por múltiples cometas grandes, cruza la línea de visión, experimentamos profundas caídas en el brillo. Pero cuando observamos a través de la sección más dispersa del flujo, formada por el polvo fino resultado de la evaporación del hielo, solo percibimos atenuaciones más leves. La presencia de partículas de distintos tamaños, el polvo gris y el rojo, también se ajusta perfectamente a este modelo. Los fragmentos cometarios grandes e intactos son responsables de la atenuación gris, mientras que las nubes de polvo más fino, que son sopladas de sus superficies por el viento estelar, causan la atenuación roja. Pero ¿cómo explicamos el oscurecimiento secular, esa disminución gradual de brillo a largo plazo? Este es, sin duda, el aspecto más complicado. Podría ser que la vanguardia de este gigantesco flujo cometario ya haya atravesado el sistema y se haya dispersado, formando una nube de polvo inmensa, aunque muy tenue, que ahora envuelve lentamente a la estrella por completo. Y nosotros, junto con la estrella, estaríamos adentrándonos progresivamente en esta nube, lo que generaría el efecto de una caída de brillo lenta y constante. Esta es una propuesta compleja. Exige muchas coincidencias y un ajuste muy preciso de parámetros. Sin embargo, a diferencia de muchas otras teorías, esta es capaz de explicar, al menos de forma cualitativa, casi todos los fenómenos observados, y lo hace basándose únicamente en leyes físicas ya conocidas. No recurre a alienígenas ni a la física desconocida. Solo nos obliga a reconocer que, en ocasiones, el cosmos produce sucesos extremadamente raros, masivos y caóticos. Y tal vez, solo tal vez, hemos sido afortunados al presenciar uno de ellos. Toda la historia alrededor de la estrella de Tabi plantea una pregunta filosófica fascinante. ¿Qué estamos buscando realmente cuando miramos hacia el cosmos? ¿Buscamos una mera confirmación de nuestras teorías? ¿Nuevos mundos que se parezcan al nuestro? ¿O buscamos algo completamente diferente? Algo que desafíe nuestra comprensión y nos obligue a repensar todo lo que creíamos saber. La estrella de Tabi encaja perfectamente en esta última categoría. Es un auténtico cisne negro de la astronomía. Este término, acuñado por el filósofo Nassim Taleb, describe un evento inesperado, de consecuencias monumentales, que posteriormente intentamos racionalizar a posteriori, haciéndolo parecer predecible. El descubrimiento de la estrella de Tabi fue totalmente fortuito e imprevisto. Nadie había predicho la existencia de este tipo de objetos. Sus implicaciones para la ciencia han sido inmensas. Ha generado docenas de nuevas investigaciones, ha forzado la revisión de los métodos de búsqueda de anomalías, e incluso ha abierto una nueva rama en la exploración SETI. Y ahora nos encontramos justo en la tercera etapa, la de intentar encontrarle una explicación racional que encaje dentro de nuestra visión actual del universo. Estos cisnes negros son, en esencia, los verdaderos motores del progreso científico. Evitan que la ciencia se quede estancada en el dogmatismo. Nos recuerdan constantemente que el universo es mucho más rico, complejo y asombroso de lo que pueden capturar nuestros modelos más audaces. Copérnico, Galileo, Newton, Einstein. Todos ellos se enfrentaron en su momento a anomalías que no encajaban en la visión del mundo establecida, y sus esfuerzos por explicarlas condujeron a auténticas revoluciones científicas.
Desconocemos si el misterio de la estrella de Tabi desencadenará una nueva revolución astrofísica. Quizás su explicación resulte ser más prosaica de lo que esperamos. Pero el proceso de búsqueda en sí, la necesidad intrínseca de pensar fuera de lo común y de trascender los límites de los modelos habituales, ya es un aprendizaje incalculable para la comunidad científica. Esta estrella nos inculca humildad ante el cosmos. Demuestra que, incluso después de siglos de observación astronómica, todavía podemos encontrarnos con algo que nos deje totalmente perplejos. Y eso es maravilloso. Porque mientras haya misterios en el universo, la humanidad tendrá el estímulo para conocer, para avanzar y para seguir mirando hacia las estrellas. La estrella de Tabi no es un simple objeto. Es un desafío que el universo nos ha lanzado. Y la forma en que decidamos responder a él dice mucho de quiénes somos. Así pues, nuestro largo viaje hacia la estrella más enigmática del universo conocido está llegando a su fin. Empezamos con un gráfico simple, pero extrañísimo, que fue detectado por los ojos de unos entusiastas. Pasamos por la hipótesis, que agitó nuestra imaginación, de una megaestructura alienígena. Una idea que, por un momento, nos hizo creer en lo imposible. Sopesamos y descartamos una teoría natural tras otra. Desde discos protoplanetarios hasta colisiones planetarias. Nos sumergimos en el caos de un gigantesco enjambre de cometas y vagamos entre las nubes de polvo interestelar. Cada nueva observación, aparentemente, solo profundizaba el misterio, añadiendo a los rápidos oscurecimientos un lento y secular desvanecimiento. A día de hoy, el culpable más probable parece ser el polvo, quizás de origen cometario, orbitando de una manera sumamente inusual. Pero esta es solo la más plausible de las hipótesis no probadas. Ninguna puede explicar con certeza todas y cada una de las rarezas de esta estrella. Y aquí radica su valor principal. La estrella de Tabi es un enigma científico perfecto. Permanece sin resolver, obligando a los científicos a inventar nuevos métodos de observación, a repensar viejas teorías y, lo más importante, a seguir mirando el cielo con asombro y curiosidad. Nos ha demostrado que el universo sigue lleno de sorpresas y que los descubrimientos más increíbles pueden estar esperándonos donde menos lo esperamos. Gracias por haber pasado este tiempo conmigo, reflexionando sobre este rompecabezas cósmico. Espero que esta charla les ayude a sumergirse en un sueño tranquilo y profundo, lleno de sueños sobre mundos lejanos. Y antes de que se duerman, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué creen ustedes que se esconde alrededor de la estrella de Tabi? ¿Una megaestructura alienígena? ¿Una nube gigante de polvo? ¿O algo que ni siquiera podemos imaginar todavía? Escriban su teoría más audaz en los comentarios. Me resultará muy interesante leerlas. No olviden suscribirse al canal y darle a me gusta si disfrutaron de nuestro viaje. Buenas noches.